Estamos en la serie Poder. Y déjenme decirle algo, yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero yo tengo que andar llevando casi siempre este cable conmigo. Tengo un celular que tiene un defecto. Supuestamente es uno de los mejores, pero hay que estarlo cargando constantemente porque la batería se le agota con facilidad. Y especialmente cuando mis hijos me piden prestado el celular y empiezan a ver los videos y a jugar, a veces lo tengo que conectar hasta 2 y 3 veces a la fuente. ¿A cuánto les pasa o solo a mí me pasa? Levánteme la manita si alguien más. Pensé que era el único. Entonces a muchos de nosotros nos pasa que tenemos que andar llevando el cargador porque si no se nos descarga el aparatito, ¿verdad? Y ese aparatito sin carga, sin power, sin poder, es simplemente un adorno y no cumple la función para lo cual fue diseñado. Y de esa misma manera, cada uno de nosotros necesitamos estar conectados al poder del Espíritu Santo como cristianos para poder cumplir con el propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces necesitamos inminentemente, durante todo el tiempo que estemos vivos, si queremos agradar a Dios y cumplir con el propósito por el cual Él nos llamó, estar conectados con Dios para poder depender única y exclusivamente del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos cada día, oiga lo que dije, cada día conectarnos a la fuente de poder, es decir, buscar la llenura del Espíritu Santo. Cada día, no cada semana. Imagínense que yo cargara mi teléfono un día sí, un día no, o cada 3 días. Lo más seguro es que un día me va a funcionar y el otro día no me va a funcionar. Yo necesito cargarlo, como les decía, todos los días y a veces hasta 2 veces al día para que esa batería se mantenga cargada. ¿Qué le parece si ahí donde está inclina su cabeza, cierre sus ojos y me acompaña? Señor, en esta mañana, al considerar tu palabra y hablar especialmente acerca del Espíritu Santo, queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos dé luz, que abra nuestro entendimiento, que nuestros oídos estén abiertos y atentos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted tiene su Biblia ahí con usted, ¿por qué no me acompaña y dice así conmigo? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios quedará en mi corazón para producir los frutos que Dios espera de mí. Que así sea, ¿verdad? Porque necesitamos que esa semilla produzca el fruto. Entonces, vamos a entender esta mañana un principio. Número 1, en primer lugar, cuando me conecto a la fuente, cuando yo vengo y me conecto a la fuente, que es el Espíritu Santo, número 1, esa fuente me va a dar poder. Entonces, número 1, cuando me conecto a la fuente, me da poder. Entonces, ¿pero para qué me va a servir ese poder? ¿Cómo yo lo voy a usar? Acompáñenme por favor a Hechos, en el capítulo número 1 de Hechos, en el verso número 8. Jesús dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a dar poder. Entonces dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es decir, que si yo hemos recibido al Espíritu Santo en nosotros, Él nos ha dado poder. ¿Pero para qué? ¿Qué dijo Jesús? Van a recibir poder para hablarles a otros acerca de Jesús. Entonces, si tú no le estás hablando a otros acerca de Jesús, sino que le estás hablando acerca de otra cosa, acerca de otras personas, entonces o no has recibido el poder o no lo estás usando apropiadamente. Una de las dos puede pasar. Si tú no le estás hablando, repito, a otros acerca de Jesús, tú dices, yo tengo el poder del Espíritu Santo porque yo he recibido a Jesús y no le estás hablando a otros de Cristo, significa que
no lo estás usando bien el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te da poder a ti para que vengas y le hables a otros de Jesús. La segunda cosa que sucede cuando me conecto, cuando yo vengo y me conecto a la fuente de poder, el Espíritu Santo, número 2, me mantiene en comunión con el Padre. Número 2, cuando yo me conecto a la fuente de poder, el Espíritu Santo me mantiene. Mantenerse es estar ahí siempre conectado, ¿verdad? Mantenerse en comunión con el Padre. Jesús, al hablar de la función del Espíritu Santo, dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar o nos iba a mantener conectados al Padre y nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Venga conmigo a San Juan en el capítulo 14, en el verso 15 al 17 en la primera parte. Mire lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él os dará otro abogado defensor. Permítame se lo explico un poquito para que usted lo entienda. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad o el privilegio o el disgusto de haber ido a alguna corte. Yo he tenido la oportunidad de ir a una corte en Miami, acompañar a algunas personas a Miami, a Atlanta y a otras ciudades, incluso aquí en Savannah. Pero he visto la actitud que tiene una persona cuando tiene a su abogado defensor, que tiene una persona que lo defienda. Normalmente el abogado le dice, tú tranquilo, no digas nada, no te muevas, yo me encargo, yo voy a hablar, yo voy a decir cuando hables. Y entonces yo he visto al acusado, hasta baja los hombros, ¿verdad? Se siente más tranquilo, se siente más seguro porque tiene un abogado que lo defienda. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos mantenemos conectados a Él, dice la palabra que el Espíritu Santo, que es nuestro abogado defensor, no solamente cuando lo pidamos, sino que siempre estará con nosotros. Entonces Jesús dijo, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Entonces, cuando yo me mantengo conectado a la fuente, por un lado, el Espíritu Santo me da poder y por el otro lado, el Espíritu Santo me mantiene en comunión con Dios. Entonces, nosotros hemos dicho que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y nos bautizamos, empezamos una nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él nos sella. Acuérdense lo que dijimos la semana pasada, Él nos sella que somos propiedad de Él, nos bautiza con su Espíritu Santo, pero nosotros diariamente, constantemente, tenemos que aprender a conectarnos y tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo para que nos llene cada día de su poder. Entonces, al ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, Él nos empieza a dar dones. Dijimos la semana pasada, ¿se acuerda? Los dones, o lo que se llama también el fruto del Espíritu, y lo que se llama también esos dones que Él nos da para edificación nuestra y para edificación del cuerpo de Cristo, que no todos recibimos los dones. Quizás unos reciban 2, quizás otros reciban 3, y quizás algunos dicen, yo no sé cuál es mi don. Pero si tú no sabes cuál es tu don, pregúntale al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? Dime, dame un don para que yo pueda ejercerlo. Pero el poder que yo recibo, es decir, para la gloria de Dios, y esos dones que recibo son para la gloria de Dios, pero también son para la bendición o la edificación ¿de quién? ¿De quién? De las demás personas. Porque Él me está dando a mí dones, Él me está dando a mí talentos, pero no solamente son para mi servicio, sino para que yo pueda bendecir a otras personas. Entonces ya hemos dicho que cuando nosotros nos conectamos a la fuente de poder, es decir, al Espíritu Santo, nuestra vida va a producir el fruto del Espíritu. Es decir, que se va a notar que tú y yo andamos en el Espíritu porque nos mantenemos conectados a Él. Ahora, permítame decirle algo. Lastimosamente, hay gente que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, ha sido bautizada por el Espíritu Santo de Dios, tiene dones, pero como no se mantiene conectado, no tiene comunión con el Espíritu Santo, no hay fruto. Entonces, tiene poder, pero no tiene carácter. Usted ve que canta muy bonito, o predica muy bonito, o hace diferentes cosas, tiene diferentes dones, pero no es humilde. Y usted dice, wow, qué gran don que tiene esa persona, mire lo que hace para el Señor. Pero y en su casa está peleando con su esposa.
Cuando se trata de controlar su temperamento, de controlar su carácter, el carácter lo controla él, el temperamento lo controla él. Entonces tiene dones, pero no tiene el fruto del Espíritu Santo. Recuérdense que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y control propio, dominio propio. Y eso lo establecemos cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestra vida, nos controle y nos dirija. Aprendimos la semana pasada que tenemos dos formas de andar como cristianos. Podemos andar en la carne o podemos andar en el Espíritu. Pero cuando nosotros nos mantenemos conectados al Señor, entonces va a ser más fácil mantenernos caminando en el Espíritu. Porque de repente usted ve a una persona y esa persona tiene un don. Pero y esa persona viene y entonces usted la ve que está actuando de una manera diferente. Y usted dice, pero ¿qué es lo que ha pasado con esa persona? No está demostrando el fruto del Espíritu Santo. Y mire, por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos conectados definitivamente. Se recuerda que la semana pasada hicimos una encuesta. Y una de las preguntas que le hicimos en la encuesta era, ¿qué tan seguido asiste a los servicios de nuestra iglesia? ¿Cuántos se acuerdan de esa pregunta? Y algunos contestaron todos los domingos, otros contestaron una vez al mes, gracias a Dios que fueron sinceros. Otros dijeron cada Navidad, cada Semana Santa. Ahora, nosotros consideramos que para mantenerte conectado, debes asistir por lo menos a uno de los 3 servicios que tenemos. Por si no sabía, nosotros tenemos el miércoles a las 6:45, los domingos a las 9 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana. Entonces, si usted quiere mantenerse conectado, por lo menos venga a uno de los 3 servicios que nosotros damos durante la semana. Porque hay gente que está más conectada con otra cosa que con lo que pasa aquí en la iglesia. Ahora, otra pregunta que hicimos fue, en los últimos 12 meses, ¿se acuerda que dijimos esto? En los últimos 12 meses, ¿cuántas personas has invitado a la iglesia? Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere que la iglesia crezca? ¿Sí o no? ¿Usted quiere que la iglesia crezca? ¿Sí o no? Entonces, aparte de orar, ¿usted está invitando a otras personas? Yo le voy a decir una experiencia que yo tengo como papá. Usted sabe que yo tengo 3 hijos. Filipo de 7, David de 4 y mi nena de 3 años. Soy un poquito egoísta en decir esto, pero yo veo a Jace de 3 años, tan linda esa muñequita, y yo digo, ay Señor, que no creciera, que se quedara así de chiquitita. Pero yo estoy pensando egoístamente si yo no quiero que crezca esa niña. Porque lo natural, lo normal va a hacer que esa niña crezca. Si yo la alimento bien, la cuido bien, cuando se enferma, le prevengo cualquier enfermedad, esa niña normalmente va a crecer. Lo anormal sería que esa niña no creciera, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que crezca la iglesia, por eso nosotros le preguntamos, ¿a cuánta gente usted ha invitado a la iglesia? Mire, cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, yo le puedo garantizar que no va a pasar un día, un solo día, que usted no le hable a alguien de Cristo. Porque dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y van a empezar a ser testigos de Jesucristo. Entonces, no va a pasar un solo día sin que usted le hable por lo menos a uno de Cristo, porque usted va a empezar a hablarle a las personas de Cristo. Ahora, recuérdese que cuando usted no ve fruto en una persona, usted tiene que tenerle un poquito de misericordia, tenerle un poquito de gracia y no se vaya a enojar porque dice esa persona tiene un talento tan grande, tan bonito, como decía anteriormente, pero no tiene fruto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a muchas personas les ha sucedido como le pasó a Sansón. ¿Cuántos han oído o han leído de Sansón? Levánteme la manita. ¿Usted sabe lo que le pasó a Sansón? Dios le dio a este hijo, a esta pareja, y le dijo, ustedes tienen que hacer un voto, no le tienen que cortar el cabello, y ese niño no tiene, o ese joven no tiene que beber ni vino ni sidra. Este muchacho, cuando conoció a una muchacha, se enamoró, pero esa muchacha no era de su pueblo, no era de su religión. Entonces quería destruirlo. ¿Y qué es lo que sucede con Sansón? Dios le había dado esa capacidad tan grande, esa fuerza tan enorme que él tenía. Eso lo había dado el Espíritu Santo de Dios.
Pero llegó un momento que él se enamoró y la muchacha le empieza a insistir y le dice: Sansón, Sansón, revélame el secreto de tu fuerza. Y él, pues por supuesto, no le quería decir, y él le mintió, le dice: mira, si me atan con cuerdas nuevas, yo ya no voy a tener fuerza. Ella vino y le mandó a los hombres que estaban ahí que lo ataran, y dice que él: Sansón, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y él la soltó como que fueran hilos. Pero llegó un momento que ella lo convenció y le dice: Sansón, tú me estás mintiendo, revélame cuál es el secreto de tu fuerza. Entonces viene Sansón y le dice a Dalila: ¿sabes qué? Si me cortas el cabello, yo voy a perder mi fuerza. Entonces él se duerme, la historia dice que él se duerme, y mientras él está dormido, viene un peluquero, una peluquera, le corta el cabello a Sansón. Y otra vez Dalila le grita: Sansón, Sansón, los filisteos vienen contra ti. ¿Y qué hace Sansón? Él se para y él cree que todavía tiene ese poder, todavía está conectado a la fuente y tiene el poder para destruir a sus enemigos. ¿Y qué pasó? Él no se había dado cuenta que ya el poder se le había ido a él. ¿Y sabe qué? Así hay muchos cristianos que tienen dones, que tienen los músculos así bien grandototes como Sansón, pero no tienen el fruto. No se han dado ni siquiera cuenta que el Espíritu Santo de Dios se ha apartado de ellos. Y usted los ve que cantan bien, que predican bien, que hacen un montón de cosas. Y como Sansón, el Espíritu Santo se ha apartado de ellos. Y por eso es que usted los ve que no tienen carácter esas personas. Ahora usted me dice: pero ¿cómo consigo los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo yo lo consigo? Número uno, usted tiene que mantenerse conectado a la fuente. No hay otra forma de conseguir los frutos si usted no se mantiene conectado. Yo no sé si a usted le ha pasado, a veces nosotros lo metemos así, y si no lo metemos bien, o si lo movemos un poquito aquí, uno piensa que está cargando el celular y no está cargando nada. ¿No le ha pasado a usted? ¿O solo a mí me ha pasado? O alguien viene, pasa y lo mueve, y usted cree que se está cargando y no se está cargando. Por eso es que dice: mantenemos, si nosotros queremos desarrollar los frutos del Espíritu, tenemos que mantenernos conectados a la fuente, es decir, en plena comunión con el Espíritu Santo. Yo necesito estar conectado con el Espíritu Santo. Tú necesitas estar conectado con el Espíritu Santo. Ahora, número dos, ¿cómo me mantengo conectado al poder? Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es estar consciente de la presencia del Espíritu Santo. Déjeme, se lo voy a explicar. Si yo me quiero mantener conectado a la fuente, al poder, al Espíritu Santo, número uno, lo primero es que tengo que estar consciente que el Espíritu Santo de Dios está en ese lugar. Le pregunto: ¿cuántos de ustedes creen que Dios está aquí hoy en esta mañana? Ahora, le hago otra pregunta: ¿cuántos son casados? Levánteme la manita los que son casados. Muy bien. Sinceramente, ¿usted cree que cuando uno tiene intimidad con su esposa, el Espíritu Santo se sale del cuarto? Y hasta que termina, entonces ya entra otra vez. Usted le dice: espérame allá afuera, de Espíritu Santo, cuando termine te aviso. ¿Verdad que no? El Espíritu Santo está siempre con cada uno de nosotros. Pero sabe que usted se ríe, pero a veces como que se nos olvida que el Espíritu Santo está presente ahí. No estamos conscientes de la presencia de Dios. Pero cuando nos mantenemos conectados, nosotros tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Venga conmigo a Hebreos en el capítulo número 10, en el verso 19 al verso número 25. Miren lo que dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad, oiga esto, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne, cuando Él murió en la cruz del Calvario, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre, es decir, en plena conciencia de fe. Cuando nos acercamos delante de Dios, cuando yo oro, yo tengo que estar consciente y tengo que tener la certeza de que el Señor está ahí a la par mía, escuchando la oración. Cuando yo estoy alabando al Señor, estoy cantando, aun cuando yo voy manejando y pongo una alabanza y empiezo a cantar y adorar al Señor, tengo que estar consciente que la presencia de Dios está ahí en ese lugar. Cuando yo leo la Biblia y empiezo a escudriñar la palabra del Señor, tengo que estar consciente que el Espíritu Santo de Dios está ahí a la par mía
Y si yo le pido ayuda, Él me va a dar la revelación, me va a dar la inspiración de su palabra para que pueda entenderla. Y por eso el verso número 22 dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mire, nosotros tenemos un gran privilegio que la gente del Antiguo Testamento no tenía. Usted se acuerda que el sumo sacerdote, para entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, lo hacía ¿cuántas veces al año? Una sola vez en el año. O sea, si usted y yo no éramos sumos sacerdotes, no podíamos entrar al lugar santísimo. Teníamos que esperar que el sumo sacerdote entrara una vez al año para pedir perdón por los pecados de toda la gente que estaba ahí. Y mira, ahora tenemos los 365 días del año, las 24 horas del día, tenemos acceso directo al Padre. Entonces, sabiendo esto, que Dios está en todos lados, tenemos que tener la conciencia de que Él está siempre presente. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hay personas que vienen al servicio, ¿verdad? Vienen a un servicio y dicen, wow, había una presencia de Dios en ese lugar. Mientras los hermanos estaban adorando al Señor, mientras el pastor estaba hablando, la presencia de Dios estaba ahí. Y está otro sentado aquí a la par y dice, yo no sentí nada. Pero ni un pelo se me movió, dice la gente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquel que dice, wow, de verdad que ahí yo sentí la presencia del Señor? No como aquellos que dicen, vienen con un lapicerito, ¿verdad? Y dicen, la alabanza estuvo regular. Ah, la alabanza, hoy sí estuvo buena la alabanza, cheque, buena. Hoy sí estuvo mala la alabanza, ya, le ponen ahí, mala. La predicación, ¿cómo estuvo la predicación? Buena. No estuvo muy buena. Vienen a juzgar a ver si estuvo buena, si estuvo mala la alabanza, si estuvo buena la predicación, si estuvo mala la predicación. Y una vez yo escuché a alguien que dijo, hoy sí la alabanza fue un desastre. Entonces yo me le acerqué a esa persona y le dije, perdón, como que escuché algo. Le digo, usted dijo que la alabanza no le gustó. Sí, la verdad, me dijo, le voy a ser sincero. Esos muchachos no tienen talento, no estaban entonados, parece que era músico, ¿no? Y eso no lo hicieron bien. Entonces yo me le acerqué y le dije con todo cariño, con todo respeto, déjeme decirle algo. Esa alabanza que ellos dieron no fue para usted, fue para el Señor. Y entonces, si Él se agrada de esa alabanza, estamos bien. Porque imagínate aquí que nosotros quisiéramos complacer a cada uno. Aquí hay de Guatemala, hay de Ecuador, hay de Honduras, hay de Cuba, hay de México, hay de Puerto Rico, hay de República Dominicana, de Colombia. ¿De cuánto país hay aquí? Entonces quisiéramos complacerlos a todos en los estilos de música, en la forma de adorar al Señor. Va a ser imposible. Porque quizás con algunos un domingo vamos a quedar bien, pero con nosotros vamos a quedar mal. Y por eso es que cuando nosotros entramos a un servicio y estamos conscientes que la presencia de Dios está en este lugar, si los hermanos están o no están entonados, si el pastor predicó mal, predicó bien, pero si el Espíritu Santo de Dios vino y ministró mi vida, entonces yo voy a venir y voy a decir, estoy consciente de la presencia de Dios y yo sentí la presencia de Dios, pero que no le vaya a pasar como le pasó a Jacob. En Génesis capítulo número 28, describe la historia de Jacob. Una noche, mientras él iba persiguiendo a su hermano, para encontrarse con su hermano Esaú, dice la palabra que Jacob se durmió, puso una piedra y empezó a tener un sueño, que ángeles bajaban y ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Y cuando él se despierta, mire lo que pasa, que cuando él se despierta, Génesis capítulo 28, verso 16, cuando Jacob se despierta, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar
y yo ni cuenta me di. Imagínate que tú salgas de este lugar y alguien diga, pero es que qué presencia de Dios en este lugar. Y usted dice, ¿de verdad el Señor estaba en ese lugar? Yo ni cuenta me di. Y eso pasa desde Génesis. La misma presencia de Dios, ángeles bajaban, ángeles subían. Y él dijo, pero yo ni cuenta me di que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos conciencia de que el Espíritu Santo de Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí. Entonces la primera cosa para mantenernos conectados es que necesitamos tener la conciencia de que el Espíritu Santo está ahí. Entonces va a haber una diferencia cuando entres a adorar a Dios y estás consciente de su presencia. Va a ser más fácil sentirlo, escucharlo, hablarle. Ahora yo te pregunto, cuando entras a la casa de Dios, ¿cómo entras? ¿Cuáles son tus expectativas cuando vienes a adorar a Dios? Quizás ya lo he preguntado antes, ¿tú vienes a dar o vienes a recibir? ¿Tú vienes a ver si los hermanos cantan bien o vienes a ver si el pastor predica bien? ¿Cuáles son tus expectativas cuando vienes a adorar a Dios? Mire, tenemos que tener la confianza porque su sangre nos ha purificado nuestra conciencia de pecado. Porque muchas veces lo que obstaculiza que entremos a la presencia de Dios es sentirnos culpables. Cuando el enemigo empieza a recordarnos los pecados que nosotros hemos cometido. Entonces en ese momento es un buen momento para que nosotros nos arrepintamos, le pidamos perdón a Dios. Especialmente cuando viene la Santa Cena, usted se examina delante de Dios y dice, Señor, si yo tomo la Santa Cena indignamente, tu palabra dice que yo tomo juicio y bebo juicio. Entonces lo que tengo que hacer es, yo voy a tomar la Santa Cena, pero en ese momento me arrepiento. Señor, perdóname. Tú sabes que el otro día me desclavé el ojo de la cruz, ¿verdad? Vi lo que no tenía que ver. Desclavé mi boca de la cruz, hablé lo que no tenía que hablar. Desclavé mi mano de la cruz. Hice lo que no tenía que hacer. Y ahí en ese momento cuando el Espíritu Santo te está dando la convicción que has pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque la Santa Cena, la comunión, es un buen momento para arrepentirnos y decirle, Señor, aquí estoy, somos pecadores. Hay uno de los hermanos en la oración, cuando él ora, me gusta cómo ora, ya lo he mencionado varias veces, porque cada vez que él ora, él dice, Señor, te pido perdón por todas mis faltas y todos mis pecados. Cada vez que él ora, cuando se une al grupo de oración por la mañana, él dice, perdóname por todas mis faltas y mis pecados. Porque cuando nosotros estamos conscientes que todos los días, constantemente le estamos fallando al Señor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y en ese momento decirle al Señor, Señor, yo creo que con confianza por la sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario, mi pecado y mi culpabilidad fue quitada. Y aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. Te hago otra preguntita. ¿Cómo te imaginas el trono de Dios? ¿Cómo te lo imaginas? Si has leído el libro de Apocalipsis, yo creo que tendrás una idea. ¿O cómo te imaginas la presencia de Dios? ¿Cómo te la imaginas? Yo estaba esta semana, el viernes especialmente, llevando a mi hijo a la escuela, Filipo, de 7 años. Y yo le pregunté, Filipo, ¿cómo te imaginas la presencia de Dios? ¿Cómo te imaginas que es el cielo? Y Filipo me contesta, es un lugar muy bonito, papá. Pero lo que más me gusta del cielo es que hay muchos juguetes. Y yo me quedé así, ¿what? I was asking my son Filippo, how do you imagine heaven? And he said, there is a lot of toys in heaven. That's when I said, what? Yo no sé, la verdad, yo no sé si hay muchos o pocos juguetes. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Usted cree que habrá juguetes? ¿Si van a llegar niños? ¿Habrá o no habrá juguetes? Yo no sé. Le dije, Filippo, cuando lleguemos allá lo vamos a descubrir si hay muchos juguetes o no. No te puedo decir. Pero le sigo preguntando y le digo, entonces, ¿qué más te imaginas del cielo? ¿Qué es lo que más te gusta del cielo? Y me dice, papi, porque usted sabe que a veces los niños nosotros los llevamos a las tiendas y ellos quieren que uno les compre de todo. Entonces uno a veces le tiene que decir, mira, para esto sí te puedo comprar, pero para esto no, porque está muy caro. Entonces Filipo sigue diciendo, ¿sabes lo que me gusta del cielo, papá? Que allá todos los juguetes son gratis, me dijo. Eso es lo que más me gusta del cielo. Bueno, así se lo imagina él. Pero ¿cómo se imagina usted la presencia de Dios? Porque es que cuando usted ora, cuando usted dice, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Entonces, ¿cómo se imagina la presencia de Dios? ¿O no dice usted así cuando ora?
aquí estoy delante de tu presencia. ¿Cómo se imagina esa presencia de Dios? Porque Jesús enseñó cuando íbamos a orar en Mateo capítulo número 6. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Mas tú cuando ores, ¿qué dijo? Entra en tu aposento, cierra la puerta, haga lo que yo voy a hacer ahorita, porque puede creer usted que me entró una llamada en este momento. Entonces usted viene ahí, apaga toda distracción, lo deja por ahí el teléfono, cualquier distracción, y entonces empieza a adorar a Dios y empieza a entrar en la presencia de Dios. Eso fue lo que Dios dijo. Si tú te quieres conectar verdaderamente, Mateo capítulo 6, Jesús dijo, mas tú cuando ores, cierra la puerta, quítate toda distracción y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Porque cuando yo oro, yo tengo que estar consciente que el Señor está ahí. Cuando yo agarro la palabra del Señor y leo la Biblia, yo pido al Espíritu Santo que me revele su palabra. Tengo que estar consciente que Él está ahí. Cuando yo estoy adorando, alabando al Señor, yo tengo que estar consciente que Él está ahí. Cualquier actividad que yo haga, tengo que estar consciente que el Espíritu Santo de Dios está ahí. Entonces usted tiene que saber que el Señor va delante de usted, abriéndole camino en cualquier prueba, en cualquier circunstancia, en cualquier momento que usted tenga en su vida. El Espíritu Santo de Dios va con usted. Tenemos que estar conscientes de eso para nosotros poder entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y de esa manera vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y debemos de creer, oiga lo que le voy a decir, debemos de creer que las promesas que Dios ha dejado en la Biblia son para cada uno de nosotros. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, vamos a creer y esto va a producir fe, cuando yo empiezo a creer. Pero le voy a leer una vez más Hebreos capítulo 10, verso 24, porque dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en el verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que nosotros podemos entrar al lugar santísimo cuando estamos reunidos unos con otros, adorando al Señor y animándonos. Reuniones así como estas son importantes, porque una persona puede estar sentada a la par de usted y esa persona levanta sus manos y adora al Señor, está alabando al Señor, y cuando dice los carros del faraón, hey, 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 y usted lo ve y se puede contagiar. Usted dice, wow, qué gozo, qué alegría tiene esa persona. Usted no sabe qué problema pudo haber tenido durante la semana. Usted no sabe qué situación tuvo en esa semana, pero en ese momento él está consciente que ahí está la presencia de Dios y está adorando al Señor, y eso puede contagiar a la otra persona. O al revés, usted puede ser la persona que contagia a otro para alabar y adorar al Señor porque está consciente de la presencia de Dios en ese lugar. Y es importante entonces que se conecte, es importante que nos conectemos con la presencia de Dios. Un servicio como este o una reunión de oración donde llamamos por teléfono a las 6:30 de la mañana a los varones. Empezamos a orar, nos estamos conectando con la presencia de Dios. A las 9 de la noche, las mujeres cuando se conectan por el teléfono, están orando. Es importante porque están más conscientes para venir y buscar la presencia de Dios. Cuando usted asiste a un grupo vida, está más consciente de la presencia de Dios para su vida, porque usted está buscando intencionalmente llenarse del Señor. Mire, lo que nosotros necesitamos es conectarnos. Si usted se ha dado cuenta en los boletines, nosotros ponemos una sección que usted la puede desprender. Y a partir del próximo domingo, todo el boletín va a ser en español. Le comento que va a ser todo el boletín en español. Y hay una parte que dice conéctate. Hay también los que nos están viendo en el video, ahí en YouTube. Quiero decirles que a partir del próximo domingo vamos a tener el boletín digital. Así que una persona en su computadora, si está en Argentina, si está en Ecuador o en México o en cualquier país, puede electrónicamente tener lo que nosotros vamos a tener en nuestras manos. Pero déjeme decirle, tenemos una tarjetita que se llama Conéctate, porque queremos que cada uno de los que estamos aquí se mantenga conectado los unos con los otros. Que una persona va a decir, yo llegué a esa iglesia, pero nadie me saludó, nadie vino. Si usted no está conectado, es porque usted no quiere estar conectado, pero nosotros le estamos dando la oportunidad de que se conecte. Número 2, la segunda cosa que debo de hacer para mantenerme conectado
es conversar con el Espíritu Santo. Tengo que aprender a conversar con el Espíritu Santo. Déjenme que se lo explique. Y venga conmigo a Proverbios capítulo 8, versos 32 y 36. Dice así, Proverbios 8, 32 al 36 de la Nueva Traducción Viviente. Y ahora, hijos, oídme, escúchenme, pues todos los que me todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Verso 33. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas días tras días y me esperan afuera de mi casa. Pues el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Verso 36. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. ¿De qué está hablando aquí Proverbios? Está hablando de la sabiduría. Pero acuérdense que el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que tiene un espíritu de sabiduría y que Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y por eso necesitamos estar conectados para buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Yo le pongo un ejemplo. En Lucas capítulo número 5, dice que Jesús, la fama de Jesús se extendió de tal manera. Mire cómo dice el verso número 15. La fama de Jesús se extendió de tal manera que multitudes llegaban para escucharlo y eran sanados de sus enfermedades. Pero el verso número 16 dice, oiga lo que dice San Lucas 5:16. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. ¿Por qué? Lo que hacía Jesús era tocaba la puerta de la sabiduría. Jesús iba, se alejaba y pedía la dirección de su Padre Celestial, la ayuda del Espíritu Santo para hacer la misión que se le había encomendado. Ahora yo pregunto, si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba mantenerse conectado y pedir sabiduría, ¿cuánto más nosotros no necesitamos cada día pedir sabiduría del Señor? Pero necesitamos hacerlo y para eso vamos a necesitar quizás un plan en tu agenda, en tu horario, un plan de lectura. Porque muchas veces, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué leo ahora? Tienes que tener un plan, un capítulo del Evangelio, un capítulo de Proverbios o un capítulo de Salmos. Y si no tienes un plan, aquí hay un sitio en internet que se llama youversion.com. Y en ese sitio de internet de youversion.com usted puede bajar una aplicación en su teléfono o en su dispositivo y ahí puede llevar un plan de lectura. Es más, mire, tan bonito que es esto, que si usted está leyendo en ese momento el Salmo 23, puede saber quiénes están leyendo el Salmo 23 y puede compartir con otros la misma lectura de la palabra del Señor. Pero necesitamos un plan de lectura, porque si no tenemos un plan de lectura son cuentos, no vamos a leer. Me tengo que obligar yo a leer, a tener un plan, llevar una secuencia. Necesitamos tener también un plan para tener un tiempo para orar. Porque si no tenemos un plan para orar, déjeme decirle, vamos a empezar y va a pasar todo el día. Y cuando ya llegue la noche vamos a querer orar. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a quedar dormidos, ¿sí o no? Porque vamos a estar cansados. Pero cuando nosotros tenemos un plan para orar, un plan de lectura de la palabra de Dios, aprovechamos más el tiempo. Tenemos que leer la Biblia, aun cuando nosotros no la entendamos. Porque el otro día yo estaba hablando con alguien y me dice, pastor, mire, le voy a explicar algo. Yo estaba leyendo en el Antiguo Testamento cómo Dios le habló al pueblo y le decía, maten a todos los que se le atraviesen en el camino, a los animales, a los niños, aún de pecho. Y él me decía, pastor, yo no entiendo eso. ¿Cómo es que le pide que mate a todos? Si estamos hablando de un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Y ahí dice que mate a todos. Para pasar ahí tenía que matar a todos. Y le digo, te voy a decir la verdad, yo tampoco lo entiendo. Es la verdad, yo no entiendo cómo un Dios de gracia y misericordia. Ahora, porque yo no lo entienda, bueno, para algunos esa es una buena excusa. Yo no la leo porque yo no la entiendo. Esa es una buena excusa. Pero eso no significa que aunque usted no la entienda, no la tiene que leer. Al contrario, aunque no la entienda, dígale, Señor, revélame qué es lo que me quieres decir en tu palabra.
¿Qué es lo que me quieres enseñar de tu palabra? Pero tengo un plan para leer, aun cuando usted no entienda lo que usted está leyendo. Lea la Biblia. Eso lo va a hacer más sabio. Cuando lo hacemos periódicamente, entonces nosotros vamos a hacer, lo hacemos simultáneamente, no esporádicamente, sino siempre. Nosotros vamos a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos hable a nosotros. ¿Se recuerda lo que le dije la semana pasada? Dios puede usar a mi esposa para hablarme. Dios puede usarlo a usted para hablarme. Puede hablarme a través de mis hijos. Dios puede hablarme cuando voy a la playa en un atardecer o cuando estoy cazando, ahí me puede hablar. Dios me puede hablar de diferentes maneras. Pero déjeme decirle algo, el diablo también le puede hablar. ¿Sí? A través de su esposa, a través de sus hijos, a través de alguien puede venir. Yo le expliqué la semana pasada que Pedro, el que le dijo, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pedro, una vez Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo. Porque lo que estás diciendo no lo dices por tu boca, sino porque fue guiado por el diablo. Pero otra vez cuando Jesús preguntó, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea que él estaba hablando por el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿cómo yo voy a aprender o cómo yo voy a saber cuando es Dios y cuando no es Dios que me está hablando? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo yo sé? En primer lugar, tengo que pedirle discernimiento. Señor, ayúdame a comprender. Pero mire, cuando yo me mantengo conectado, cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo voy a aprender a escuchar al Espíritu Santo de Dios, porque estoy constantemente conectado. Es como yo le dije, aquí está mi esposa ahora, pero si ella no estuviera aquí, me llama, yo no veo quién me está llamando. ¿Aló? Y escucho la voz de ella. Hola, amor, le digo, porque yo conozco su voz. ¿Sí me explico? Si mi papá me llama y yo no miro en el caller ID quién me está llamando, hola, hijo. Hola, papá, le digo inmediatamente. Voy yo a conocer su voz. Ahora si usted me dice, hola, hijo. Perdón, ¿quién me habla, verdad? ¿Este no es mi papá? Yo voy a conocer cuando... ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, cuando no es el Espíritu Santo de Dios, usted lo va a conocer. ¿Por qué? Porque está conectado y está manteniendo una comunión con Dios. Y mire, y ahí no va a ser difícil cuando alguien le está hablando que no es de parte de Dios, que le dijo que Dios le dijo, hay todas esas cosas. Porque usted va a saber cuando verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está hablando por medio de una persona. Mientras más tiempo yo pase con el Señor, va a ser más fácil el poder reconocer su voz. Así que tenemos que conectarnos, acercarnos a la fuente. Número 3, la tercera cosa que tengo que hacer para mantenerme conectado a la fuente de poder es colaborando con el Espíritu Santo. Es decir, obedecer. Diga conmigo, obedecer. A ver, seamos sinceros. ¿Cuántos cuando eran chiquitos, como mis hijos de 7, 5, 4, 3 años, eran bien obedientes? Levánteme la manita. Hay como 2 o 3 nada más. Y los demás eran como yo, ¿verdad? Un poquito obedientes, ¿verdad? No muy obedientes. Porque eso nos pasa a todos. Yo no sé, le voy a decir la verdad, estamos aquí en familia. Pero yo no sé si uno está pagando con los hijos lo que uno hace. Pero a mí, mira, a veces mi hijo me dice, no quiero. ¿Por qué? Vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿Por qué vamos a ir ahí? Le cuesta obedecer. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, vámonos mi hijo, me decía mi papá, ¿a dónde? ¿Por qué? O yo le empezaba a preguntar, ¿y qué tienes ahí? Me decía, botones. ¿Botones? Sí, para los preguntones, me decía él, ¿verdad? Porque yo todo lo quería saber y preguntaba. Y me era bien difícil a veces obedecer. Y eso es lo que nos pasa a muchos cristianos. Dije, nos pasa, porque a veces leemos, ¿cómo va a hacer esto? ¿Pero por qué? Pero si nosotros nos queremos mantener conectados al Señor,
y queremos estar listos para hacer lo que el Señor quiere, tenemos que obedecer. Y uno de los requisitos fundamentales para mantenernos conectados es obedecer. Miren lo que dice Juan 14:23. Jesús le contestó, el que me ama, Jesús está hablando, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendremos a Él y viviremos con Él. O sea que una persona que está desobedeciendo, el Padre no lo va a amar y es muy difícil que la presencia de Dios va a estar ahí en esa vida. Si usted quiere mantenerse conectado, si usted quiere mantenerse conectado con la fuente de poder, entonces necesita diariamente la comunión con el Espíritu Santo, obedecer su palabra y entonces las promesas de Dios van a venir a su vida. Pero tiene que obedecer. Porque muchas veces queremos, ay Señor, tú has prometido que tú vas a guiarme, que tú vas a bendecirme, que tú eres mi pastor, que tú me vas a proveer, que nada me va a faltar. ¿Y estás obedeciendo? Queremos las promesas, pero no queremos obedecer. Tenemos que revisar esto en nuestra vida. Mientras los hermanos de la alabanza van subiendo, déjeme decirle algo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo, eso es un acto de fe y de la gracia de Dios que se juntan en un momento. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene en nuestra vida, pero permanecer conectados y mantener la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, eso es un acto de disciplina. O sea, mantenerse conectado. Usted puede poner, como decía, el cargador ahí a cargar y de repente se mueve ahí. O de repente ese cargador viene o alguien lo mueve o no lo conecta bien. Mantenerlo ahí es lo que le va a dar el poder. Mantenerlo ahí es lo que a la fuente de energía, lo que le va a dar la vitalidad. Pero si usted se separa de ahí, usted está expuesto. Si yo no conecto mi celular, un día sí y un día no. ¿Usted qué cree que va a pasar con mi celular? Un día sí me va a funcionar y otro día no me va a funcionar, ¿sí o no? Conecte el celular cada 3 días y me cuenta. Yo le digo, lo estuve llamando. Ay, es que no tenía carga mi teléfono. No va a tener poder. No va a tener poder. Necesitamos estar conectados a la fuente para que podamos tener poder. Mire, cuando nos conectamos al Espíritu Santo y nos mantenemos así, déjeme decirle, va a ser fácil tener compasión. Va a ser fácil perdonar a otros que te han ofendido. Va a ser más fácil controlar tu temperamento, tu carácter. Cuando te mantienes conectado con el Espíritu Santo de Dios, va a ser fácil porque voy a aprender a ejercer dominio propio con mis acciones. Cada día yo me voy a empezar a parecer más a Jesús. Inclina su cabeza ahí donde está, cierre sus ojos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás conectado? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo de Dios controle todas las áreas de tu vida? ¿O pareciera como que muchas veces se desconecta o te desconectas? Antes de irnos de este lugar, ¿por qué no revisas tu vida delante de Dios? Y si tú sabes que te has apartado de los caminos del Señor, quiero decirte que este es un buen momento para que regreses y le digas, Señor Jesús, yo reconozco que me he apartado de tus caminos, que me he desconectado y he andado haciendo mi voluntad. Perdona mis pecados. Ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. Y de aquí en adelante, yo quiero conectarme contigo y cumplir con el propósito por el cual tú me has llamado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración conmigo, ¿qué le parece si me levanta su mano? ¿Alguien hizo esta oración conmigo? Gracias, gracias, yo veo tu mano. ¿Qué tal si todos nos ponemos de pie en esta tarde? Pongámonos de pie. Y digámosle al Señor en esta tarde.